Es un privilegio estar entre ustedes nuevamente. En la escuela dominical estamos estudiando el Evangelio según San Marcos y hoy llegamos al pasaje que habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y pensé que sería oportuno verlo con todos ustedes, así que eso es lo que vamos a hacer. En los 5 años que yo tuve el privilegio de servir como un capellán en el Hospital General de Los Ángeles, pienso que por lo menos una persona cada mes me dijo que había cometido el pecado imperdonable. Claro que el pecado variaba dependiendo de la persona. A veces fue un asesinato, a veces un acto homosexual, a veces difamar al Espíritu Santo, a veces intentar cometer suicidio. Ahora entiendo que la motivación detrás de comentarme esto en la mayoría de los casos fue simplemente no querer hablar con un pastor. La lógica es, si el pastor sabe de que yo soy un caso sin esperanza, un caso perdido, me va a dejar en paz. Si él sabe que yo he cometido el pecado que no se puede perdonar. Pero creo que aún esto ilustra la realidad que existe muchísima confusión acerca de este tema. Muy poca gente sabe lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y aún nosotros que somos mejor instruidos en la Biblia, tenemos muchas preguntas. Por ejemplo, si Dios es grande en misericordia y tardo para la ira, ¿por qué no perdonaría a una persona? ¿Cómo sé si alguien ha cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo y qué implicaciones hay? Por ejemplo, si yo sé que alguien ha cometido el pecado eterno imperdonable, ¿debo dejar de orar por él y evangelizarlo? Entonces vamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 3, donde vamos a estudiar los versículos del 20 al 30, Marcos 3, 20 al 30. Donde estaremos estudiando este tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Será un poco distinto en el sentido de que primero vamos a hacer una exposición del texto para arraigarnos en lo que significa el pasaje, pero al final, Dios mediante, quiero ver cómo otros pasajes de la Biblia conectan al tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo para poder contestarles algunas de las preguntas que acabo de plantearles. Entonces, en esta mañana estudiaremos 3 etapas, 3 pasos que vemos en el texto de la blasfemia contra el Espíritu Santo que deben motivarnos a abrazar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si tienen sus Biblias, vamos a leer Marcos 3, 20 al 30. Marcos 3, versículo 20, dice así la palabra de Dios. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Señor, te pedimos en esta mañana que tú abras nuestro entendimiento. Nos enfrentamos con un texto serio, un pasaje difícil de comprender,
difícil de cuadrar con nuestro concepto a veces de ti. Y pedimos que nos humilles, nos des una visión de tu santidad, de tu juicio y también de tu misericordia, para que podamos adorarte, Señor, como tú lo mereces. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Tal vez sería oportuno repasar un poco lo que está pasando acá en Marcos. Marcos tiene el propósito de mostrarnos de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y en esa sección está probando de que Jesús entonces tiene la autoridad de Dios. Tiene autoridad sobre la salud, tiene autoridad sobre la naturaleza, sobre el pecado, tiene autoridad sobre los demonios. Y esa autoridad demuestra de que es el Mesías, el Hijo de Dios, que tiene autoridad de salvarnos. Ahora, en el pasaje que nos toca, realmente por primera vez, Marcos nos explica, nos habla de cómo es que la gente reacciona a la autoridad de Jesús. Nos muestra qué es lo que la gente realmente piensa de Jesús, si ellos creen en Él o no. Y la verdad es que no todavía. Nadie ha confesado a Jesús como Señor, nadie ha confesado a Jesús como Mesías. Eso no ocurre hasta Marcos 8 con la confesión de Pedro. Acá solamente vemos dos grupos entre la multitud y los dos grupos son extremadamente equivocados en cuanto a Jesús. Primero tenemos la familia de Jesús y ellos piensan que Jesús está loco, dicen está fuera de sí. Y luego tenemos a los fariseos, los escribas, y ellos dicen de que está poseído por un demonio, por Satanás mismo. Entonces, ya entrando en nuestro párrafo, viendo esas tres etapas de la blasfemia contra el Espíritu Santo, primero vemos de que esos escribas, esos fariseos, están jugueteando con la blasfemia contra el Espíritu Santo. Juguetear con la blasfemia contra el Espíritu. Versículo 20. Ven ahí el versículo 20 que Marcos empieza simplemente diciéndonos qué tan llena estaba la casa. Y yo creo que esto es de esperar. Si pensamos en lo que ha pasado en Marcos, Jesucristo ha sanado a miles. Jesucristo ha hecho fuera muchos demonios, su fama está creciendo. De hecho, Marcos 1:45 dice que ya no podía moverse en la ciudad, tenía que andar por los lugares desiertos. O sea, si imaginamos, por ejemplo, que por ejemplo, si tú fuese un sordo y escucha, alguien alguien te escribe de que Jesús tiene poder, Jesús tiene la autoridad de sanarte, que lo ha hecho con otro sordo. Obviamente vas a viajar para visitar a Jesús, pero eso no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué tan fuerte empujarías a la otra gente para ver a Jesús si la casa está llena? Hay una multitud de incrédulos, todos con un fuerte deseo de tocar a Jesús, de ser sanado por Jesús. La casa debía estar completamente llena. De tal manera, el versículo 20, que se agolpó la gente de nuevo, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Jesucristo ni siquiera puede agarrar el tenedor, por decirlo así. La casa está llenísima de gente. Y eso ni siquiera es la primera vez que ocurre. Observen si tienes una Reina Valera al final del versículo 19. Dice que llegando a casa, la Biblia de las Américas lo incluye en el versículo 20, que llegaron a casa, pero observen en el versículo 20, se agolpó de nuevo o nuevamente. Da a entender de que eso no es la primera vez, nuevamente es segunda, tercera, cuarta vez que esto pasa, no sabemos. Y es por eso que suponemos que Cristo está nuevamente en la casa de Pedro, que se menciona en Marcos 2. ¿Recuerdan la historia de los 4 amigos con el paralítico que quieren ver a Jesús? ¿Y cuál es el problema? La casa está demasiado llena, así que ¿qué tienen que hacer? Abrir el techo y bajar al paralítico allí a Jesucristo. La casa está llena, por donde quiera que Jesús esté, multitudes de personas.
Ahora nuevamente la misma cena, Cristo está dentro de la casa está llena y la familia escucha esto y dicen, ya es demasiado. Dice el versículo 21, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Parece que los suyos se refiere a su mamá y sus hermanos, mencionados en el versículo 31 más tarde. Pero al ponerle los suyos, creo que Marcos está enfatizando la realidad de que aún los más íntimos, los más cercanos de Jesús, no creen en Él. Y eso a lo mejor suena raro para nosotros pensar en que aún la familia no cree. Pensamos, porque tenemos una estima muy alta de nosotros mismos, del ser humano, pensamos que vivir con Jesús de alguna manera les hubiera salvado de modo automático. Pero no es así. De hecho, al final del capítulo Jesucristo dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre, que era creer en Cristo. Al contrario, el hombre es un pecador, un muerto, un cadáver espiritual. Vivir en la casa con el Santo, con Jesucristo, solo hubiera endurecido el corazón. Solamente hubiera endurecido los corazones de los hermanos. Somos iguales, ¿no? El problema es de que creemos que somos buenos. Y si solo nos presentara con las evidencias de Jesucristo, de que le abrazaríamos, pero no es cierto, somos malos. Y si el hombre natural se le presenta las evidencias de Jesucristo, el hombre natural quiere crucificarle, quiere matarle. Si tuviéramos la oportunidad, mataríamos a Jesucristo igual que la gente lo hizo en el primer siglo. Además de esto, pensando en los hermanos de Jesucristo, hay que recordarse que Jesucristo vivió como un humano. Era 100% humano. Juan nos comenta que hizo su primer milagro de los 30 años. Obvio, era 100% Dios, pero eso no se manifestó en casa con milagros, se manifestó en santidad, en perfecta obediencia. ¿Qué creen que pensaron los hermanos menores de Jesucristo al ver la santidad perfecta de Jesucristo? Ese santulón que siempre hace las cosas perfecto. No. Juan 7:5 es explícito que los hermanos de Jesucristo no creyeron en Él. Como paréntesis, estoy refiriéndome a los hermanos como hermanos menores, porque Mateo 1:25 dice que José tuvo relaciones con María después del nacimiento de Jesucristo. La idea católica de la virginidad perpetua de María es falso, no es bíblico. No hay razón de por qué dudar de que esos hermanos son los hermanos de José y María como la Biblia lo presenta. Pero el punto es de que cuando ellos, los hermanos, escuchan lo que está pasando, la cantidad de gente que sigue a Jesús, dicen, está loco, y van para prenderle. Prender es una palabra fuerte, se trata de presos, de ponerles en esposas, de echarle mano. Y el punto es que ellos piensan que está loco, está fuera de sí, y ellos quieren protegerlo, quieren salvarle de sí mismo. Es como cuando alguien, o sea, de la familia no tiene buena memoria o lo que sea, y va a la calle, o sea, la familia va buscándole para salvarle de sí mismo, para que no se mete en un peligro, ¿no? Es que los hermanos están escuchando lo que la gente está diciendo de Jesucristo. Están hablando de Jesús como líder, como profeta, como el hijo de David, como el Mesías. Los demonios lo están llamando el Hijo de Dios, pero los hermanos lo conocen. Dicen, ese Jesús, nuestro hermano mayor, duerme, come con nosotros. No puede ser el Hijo de Dios, seguramente pensaron. El problema entonces es que los hermanos no creen en Jesucristo, no creen que es el Mesías.
Entonces era una locura para ellos todo lo que estaba pasando. Ellos van para decirle, ok, ya, Jesús, ya basta. Vámonos a casa, deja esas ideas antes de que te metas en problemas. Entonces, si estamos viendo la reacción de la gente hacia Jesús, el primer grupo, la familia, piensa que está loco. Pero esta respuesta no es suficiente para los fariseos y los escribas. Ellos supieron que la gente no iba a aceptar esto. Jesucristo estaba haciendo muchos milagros, estaba sanando a miles de personas. Sanidades innegables. Decir que es un loco no es una respuesta aceptable. Los fariseos jamás negaron el poder de Jesús. Los fariseos jamás negaron la autoridad y poder de Jesús. Era imposible, todo el mundo lo estaba viendo. Era innegable. Entonces, ¿qué pueden hacer? Si no pueden cuestionar el poder de Jesús, cuestionan la fuente de su poder. ¿Sí? Ellos dicen que estaba haciendo milagros, sí, pero ¿por medio de quién? De Belcebú, Satanás. Vean ahí el versículo 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Ahora, los escribas primordialmente eran fariseos. De hecho, Mateo en el pasaje paralelo los llama fariseos. Eran los líderes religiosos. Lo interesante es de que el texto dice que este grupo vino ¿de dónde? De Jerusalén, del capital. Es decir, que esos son los meros, probablemente enviados por el Sanedrín para investigar a Jesucristo. Ahora, ¿investigar en qué sentido? Marcos nos explica en el contexto. Si vemos al final del capítulo 1, si vemos el final del capítulo 2, es allí donde Jesucristo dice, yo soy el Señor del día de reposo. Luego al inicio del capítulo 3, Jesucristo sana a una persona en el día de reposo. Esto causa problemas con ellos. Así que vean Marcos 3:6. Después de que Jesús haya sanado en el día de reposo, dice que salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él, ¿para qué? Para destruirle. Vinieron de Jerusalén para investigar, no quién era, vinieron a investigar cómo destruirlo, cómo difamarlo, cómo desacreditarlo, cómo desenmascararlo. Y si fuese necesario, cómo matarlo. ¿Sí? Ahora no sabemos cuánto tiempo llevaban los escribas investigando a Jesús, pero por lo menos habían presenciado unas sanidades y un exorcismo, porque dicen, echa fuera demonios por medio de Belcebú. En el contexto, el último exorcismo sería 3:10. Ven allí rápido, Marcos 3:10. Dice, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Los escribas seguramente escucharon esto. Seguramente habían escuchado también de que Jesús decía que tenía poder para perdonar pecados. Todas cosas que para ellos hubieran sido, blasfemias terribles. ¿No? Decir yo soy el Hijo de Dios, no callar esto. Decir que tiene autoridad de perdonar pecados. Entonces el punto es de que estos fariseos han investigado. Saben las enseñanzas de Jesucristo, saben las obras de Jesucristo, habían presenciado la perfecta reflexión de Dios en la faz de Jesucristo, autentificado por las señales del Espíritu Santo. Y estando en dicha condición de un pleno conocimiento de quién era Cristo y qué estaban haciendo, dijeron, tu poder viene del diablo, no de Dios. Dicen de Belcebú.
Belcebú probablemente es un término peyorativo derivado de Baal del Antiguo Testamento. Los judíos como difamando a Satanás, dándole un nombre malo. Pero es obvio en el contexto de que se refiere a Satanás porque dicen que Belcebú es el príncipe de los demonios. El punto es que los escribas ven la clara obra del Espíritu Santo en Jesús y dicen, es Satanás. Estaban viendo al Hijo de Dios hecho carne, escucharon el Evangelio de su boca, vieron las señales y llegaron a la conclusión de que Satanás era quien había enviado a Jesucristo para echar fuera demonios. Dos grupos. Primer grupo, la familia, piensa que Jesús está loco. Otro grupo le acusa de ser endemoniado. Los dos grupos están jugueteando con el pecado, pero el segundo grupo está jugueteando con un pecado diferente, de acuerdo a Jesucristo, con un pecado eterno, un pecado imperdonable. Vamos a ver eso en el tercer punto, pero antes vemos cómo Jesucristo refuta la afirmación de los escribas. En el primer punto estaban jugueteando con la blasfemia, ahora vemos que Jesucristo refuta la blasfemia. Versículo 23. Jesucristo demuestra claramente de que su afirmación de que Satanás es quien está echando fuera demonios es completamente ilógico e imposible. Ilógico e imposible. Vean ahí versículo 23, dice, habiéndolos llamado, les decían parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Es como que, ¿estás pensando en lo que estás diciendo? No tiene sentido, no tiene ningún sentido. ¿Realmente piensa que Satanás está echando fuera a sus propios demonios? Obviamente es una pregunta retórica. Jesús no está pidiendo información, está mostrando la imposibilidad de lo que ellos están afirmando. Es imposible que Satanás esté atacándose a sí mismo. La lógica de Cristo es incontrovertible, es irrefutable. Satanás no es tan tonto para estar atacando a sí mismo, es astuto, es sabio. Ahora Jesucristo ilustra su punto en el versículo 24. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Es decir, que si pensamos en Satanás como un rey con un reino, si un rey ataca a sus propios soldados, dividiendo su reino contra sí mismo, ¿cuánto tiempo duraría ese reino? Nada. Sería un acto de suicidio si Satanás mismo está empezando una guerra civil entre sus soldados. No tiene sentido. No tiene sentido. Satanás no podría estar haciendo esto. Versículo 26 agrega, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Igual como el ejemplo del reino dividido, si Satanás está atacándose a sí mismo, su reino ya ha llegado a su fin, ya se acabó. Y eso no es lo que está pasando. Entonces Cristo prueba de que no es de que Satanás esté atacando a Satanás. Alguien más está atacando a Satanás. ¿Quién? Jesucristo, que está a cargo del reino de Dios. ¿No? Jesús y su reino está atacando el reino de Satanás. Esto es el punto del versículo 27. Dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes si antes no le ata. Entonces podrá saquear su casa. Ahora, en la ilustración, Satanás es el dueño de una casa. Él es el hombre fuerte que tiene posesiones, tiene bienes. En la ilustración, los hombres son los bienes de Satanás, del hombre fuerte, quien tiene a los hombres esclavizados. Y Cristo dice, mira, si uno va a entrar en la casa y sacar las cosas de la casa, pues primero tiene que lidiar con el dueño. Primero tiene que ver con el hombre de la casa. Solo después de atarle puede saquear sus cosas.
Y por decir eso, Cristo está afirmando su poder y autoridad sobre Satanás. El hecho de que está echando fuera demonios, librando a la gente que es esclava a Satanás, demuestra que ya había atado ¿a quién? A Satanás, el hombre fuerte, para poder quitarle sus bienes, los redimidos. ¿No? Jesús está mostrando de que Él es quien decía los demonios, el Hijo de Dios. De otra manera, los demonios no tuvieran que obedecerle. Dicho de otra forma, ¿quién tiene poder? ¿Quién tiene la fuerza para estar echando fuera a Satanás? ¿Quién es el único ser del universo más fuerte que Satanás? Dios, no hay nadie más. ¿Quién es el único que tiene poder para atar a Satanás? Dios mismo. Jesús es Dios, el segundo miembro de la Trinidad, el Hijo de Dios, el escogido para redimir a la humanidad. Escogido desde Génesis 3, versículo 15. ¿Y qué es lo que dice esa primera promesa? Dios prometió de que un día la simiente de Eva, la simiente de la mujer, aplastaría ¿a quién? A Satanás. Y es por eso que acá vemos de que la misión del Mesías al llegar a la tierra es precisamente aplastar la cabeza de Satanás, atarle, quitarle su reino, de poder entrar en su reino y rescatarnos de la potestad de las tinieblas para trasladarnos hacia su reino eterno. Ahora, Jesús entonces decía que era el Hijo de Dios, el Mesías, y hacía las señales para probarlo. Entonces el punto de Jesús es de que llega a ser ilógico llegar a cualquier otra conclusión. Es ilógico pensar que Jesús es un loco, como decía la familia. Jesús es el hombre más brillante en la historia. O sea, ves la forma en que él puede construir un argumento. Es imposible que fuese un loco. Pero también es ilógico pensar que Jesús estaba haciendo sus milagros por medio del poder de Satanás, ya que los milagros que hacía Jesús era para atacar a Satanás. Es ilógico. Satanás no podría estar atacando a sí mismo. Así que Jesús ha refutado la necedad de la gente. Jesús ha refutado todas las otras opciones que los hombres han inventado y nos ha dejado con una sola opción, que Él es quien dice que es Señor y Dios del universo, digno de nuestra adoración. Ahora, he tratado de hacer esto muy rápido para llegar al tercer punto. No solamente vemos cómo los fariseos han jugueteado con la blasfemia y cómo Jesucristo ha refutado su afirmación de que Él está poseído por Satanás. Ahora vemos cómo Jesucristo advierte a la multitud de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Versículo 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Ahora, antes de continuar al versículo 29 y hablar de la blasfemia contra el Espíritu Santo, tenemos que parar y ver, esta es una afirmación increíble, asombrosa. Cualquier pecado, cualquier blasfemia, no importa qué hayas hecho en tu vida, cualquier pecado, cualquier blasfemia será perdonado por Dios. Implícito si pedimos perdón en el nombre de Jesús. Pero es increíble, todo pecado, cualquier blasfemia, Dios lo perdona. Ve a Cristo, pídele perdón y Él te va a perdonar, no importa qué hayas hecho. Este versículo entonces es el versículo que nos ayuda a ver de que el asesinato no es un pecado imperdonable, es un pecado perdonable. Un acto homosexual no es un pecado imperdonable, es un pecado
perdonable. Difamar y gritar al Espíritu Santo no es un pecado imperdonable, es perdonable. Pablo dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los adólatras, ni los adúlteros, ni afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, avaros, borrachos, maldecientes, estafadores, heredarán el reino de Dios. Pero ¿qué dice el versículo 11 de 1 Corintios 6? Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados de todos los pecados que acabo de mencionar. Un acto homosexual, un asesinato, fornicación, adulterio. No importa qué hayas hecho, Dios te perdona. Eso es el contexto, es la base de lo que luego Jesucristo dice en el versículo 29. Sin embargo, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Sino que es culpable, es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Es una afirmación, es una declaración horrenda, terrible. No tiene jamás perdón, es reo de juicio eterno. Ahora, pensemos un poco en lo que Jesús está afirmando acá. Primero observen que Jesucristo no dice en el versículo 29, ustedes ya han blasfemado contra el Espíritu, así que ustedes no tienen jamás perdón, son culpables del juicio eterno. No dice esto. Dice que cualquiera que lo haga es potencial, subjuntivo. Y eso es importante porque demuestra que eso no es una condenación, es una advertencia. Dios en su misericordia, en su paciencia. Jesucristo está ahí y escucha una afirmación de los escribas, los fariseos, ve a las multitudes y esa afirmación le preocupa. A lo mejor algunos ya han cruzado la línea. Algunos a lo mejor están en el borde. Hay otros en la multitud. Y Jesús da esa advertencia, da esas palabras tan fuertes porque no quiere que nadie cometa ese pecado. Porque Jesús no quiere condenar a nadie. Dios no se deleite en la muerte del impío. Dios quiere que todos sean salvos. Entonces nos da la advertencia de ese pecado tan serio, ese pecado eterno. Ahora entonces, ¿en qué consiste este pecado? ¿En qué consiste blasfemar contra el Espíritu? Creo que podemos establecer de que no es decir algo al Espíritu, no es difamar al Espíritu como si el Espíritu fuese una persona demasiado sensible y como que al ser insultado ya jamás te va a perdonar. Dios no es así. Tampoco es morir sin Cristo como algunos dicen. Porque eso es un pecado muy específico y el Espíritu Santo lo interpreta por nosotros en el versículo 30. Vean ahí. Dice que cuando los escribas decían, tiene espíritu inmundo, esto fue lo que provocó la declaración de Jesucristo. La preocupación de que ellos podrían haber cometido un pecado eterno. Entonces tenemos que pensar en por qué no puede haber perdón en este caso específico de lo que está pasando en el contexto. Recuerden, el fariseo había investigado a Jesús, había llegado a conocer bien el mensaje de Jesús, conocía las obras y los milagros que el Espíritu Santo estaba dando de Jesús, conocía el testimonio que el Espíritu Santo estaba dando de Jesucristo, mostrando que era el Hijo de Dios, el Mesías, lo conocía de cerca. Por decirlo así, los fariseos habían llegado a tener una muy completa revelación de quién era Jesucristo y su conclusión era, Él es el enemigo, Él es el diablo, Él es Satanás. Obra por medio de Él.
Entonces el punto es que si una persona rechaza a Jesucristo con un entendimiento completo de quién es, no tendría jamás perdón, porque el Espíritu no puede hacer nada más por esa persona. El Espíritu Santo ya había revelado todo acerca de Dios en la faz de Jesucristo hacia esos fariseos. El Espíritu Santo había testificado. Cristo es la imagen misma de la sustancia de Dios. El Espíritu Santo había testificado por medio de las palabras y las obras de que Jesucristo era el Mesías. Ellos llegaron a comprender totalmente las afirmaciones de Jesucristo y dijeron, no, es el enemigo, es Satanás. Entonces, si rechazaran toda la evidencia del Espíritu, diciendo que el Espíritu era el enemigo, ellos llegarían al punto de endurecer su corazón tanto de que ya no podrían pedir perdón. Voy a repetir esto. Si ellos después de ver todo lo que Jesús había hecho y dicho, si ellos llegaran a la conclusión, es el enemigo, Jesús supo que ya habían llegado al momento en donde jamás pedirían perdón a Dios. Observen bien ahí en el versículo 29, que no dice de que esta persona va a pedir perdón a Dios y Dios le va a decir que no. Esto es imposible, hermanos. Dios siempre acepta a la persona que viene a Él en nombre de Jesucristo. Dios siempre perdona a la persona que le pide perdón. Siempre, la Biblia es clarísima en cuanto a esto. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Está diciendo no de que Dios te va a decir que no te perdono. Está diciendo de que tú puedes llegar al punto en donde jamás le vas a pedir perdón. Tú puedes endurecer tu corazón tanto de que ya no hay para atrás. Ya no hay más oportunidad. Y la razón de por qué debemos prestar mucha atención a la palabra de Dios, porque podemos agotar las oportunidades que Dios nos da. ¿Sí? Mira, si alguien blasfema al Padre, tal vez lo haga en ignorancia, como Pablo lo hizo. Pero lo que estamos viendo acá es diferente. Porque hay gente que estaba viendo el claro testimonio del Espíritu Santo de que Jesús era el Salvador y dijeron, no, Él es el diablo. Y básicamente Jesucristo dice, si realmente piensas esto, sería un pecado eterno porque el Espíritu es el único que testifica y convence al mundo que yo soy. Si decides que jamás vas a escuchar al Espíritu Santo y nunca lo haces, ¿qué otra oportunidad hay para ser perdonado? No lo hay. El Espíritu es el único medio que el hombre llega a la salvación. Estarías perdido eternamente. Y tristemente, parece que la mayoría de los fariseos no escucharon la advertencia. Siguieron en su rechazo. Así que Jesucristo supo de que ellos habían blasfemado y vemos el cambio en su ministerio hacia ellos. Porque a partir de acá, Cristo cuando se dirige a los fariseos no los evangeliza, no les da esperanza, no les advierte. Lo que dice es, ay de vosotros fariseos hipócritas, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Invoca maldición sobre ellos y les condena a una eternidad del fuego eterno. ¿Por qué? Porque ya no hubo esperanza para ellos. Ya era imposible que ellos fuesen salvos. Sin embargo, no fue así para todos de la audiencia. Sabemos esto porque la mamá, los hermanos están ahí, los hermanos menores, la multitud. Sabemos por lo menos de 2 de los hermanos que le estaban llamando loco. En un par de años más escribirían cartas, introducirían sus cartas así, Judas, esclavo de Jesucristo. Santiago, esclavo de Jesucristo. Y por eso Jesucristo les daba esa advertencia, porque no quiso que nadie le rechazara así. Pensando en una ilustración, sería
Si pensamos de que la salvación es cuando uno se postra delante de Jesucristo, Jesucristo está enseñando hacia una multitud, hacia una persona. Una persona está ahí, está como que evaluando, está escuchando las palabras de Jesucristo, está viendo las obras y dice, no creo. Le da la espalda y regresa al mundo. Luego un par de meses después, la persona regresa, escucha a Jesucristo y como que le interesa un poquito más. Y el Espíritu Santo trae convicción a su vida y ve las obras, ve las palabras y como que comienza otra vez, no sé, comienza a dar la vuelta. Y mientras está dando la espalda a Jesucristo, Jesucristo en su gran misericordia le dice, no hagas eso. No sabes si esto será tu última oportunidad. No sabes de que si a rechazarme hoy te vas a endurecer tanto de que jamás podrás regresar a mis pies. Y eso es lo que los fariseos hicieron tristemente. Ahora, me imagino que quedaron con un par de dudas en cuanto al tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces tenemos casi 15 minutos y vamos a concentrarnos en, creo que las dos preguntas primordiales que surgen en mi mente después de leer este texto. Primero es, si es posible cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo hoy en día. Y segundo, ¿qué hacer si piensas que tú o alguien más ha blasfemado contra el Espíritu? Primero, repasemos un segundo. El texto bíblico fue claro que el pecado imperdonable es un pecado específico. No solamente es morir rechazando a Cristo. Tiene que ser un pecado que uno comete durante su vida. Un pecado que desde el momento que uno lo cometa, queda sin esperanza para el resto de la eternidad. Eso es lo que Jesús dijo. Entonces, ¿cómo era ese pecado en Marcos 3, 20 al 30? La definición teológica es esta. Rechazar al Espíritu consciente y finalmente por atribuir su obra en Jesús a Satanás. Eso es exactamente lo que pasó. Rechazar al Espíritu consciente y finalmente por atribuir su obra por medio de Jesucristo a Satanás. Y de acuerdo a esa definición, es imposible que alguien blasfeme contra el Espíritu Santo así hoy, no en la misma manera, porque requiere la presencia física de Jesucristo. Cuando los escribas vieron a Jesucristo, estaban viendo la perfecta y completa revelación de Dios, ¿no? Comprobado y manifestado por la obra del Espíritu Santo. Luego, de manera consciente, ellos dijeron, este es mi enemigo, este es el diablo. Es decir, que vieron todo y rechazaron todo. Por eso no hubo retorno. Dios no podría darle más revelación. Tenía a Jesucristo, la completa revelación de Dios. Estaban viendo la imagen misma de Dios en Cristo, revelado por el Espíritu, y lo rechazaron. Hoy en día eso no podría pasar exactamente lo mismo, porque nadie puede ver la obra del Espíritu Santo revelado a la perfección como ellos estaban viendo en Cristo Jesús. ¿No? Si un pastor dice, si tú niegas mi poder al sanar a la gente, si tú niegas mis profecías, has blasfemado contra el Espíritu. Ni cerca. Ese pastor está afirmando, de acuerdo al pasaje, que yo soy la perfecta y completa revelación de Dios. Cuando me has visto a mí, has visto al Padre. Eso es blasfemo. Es imposible que alguien vea la obra indubitable y perfecta del Espíritu Santo por medio de un hombre pecador. Era una situación única que vemos allí con Jesucristo en la tierra. Gracias a Dios, ese pastor estaría cometiendo una blasfemia perdonable, no imperdonable, porque la blasfemia imperdonable que vemos solamente podría ocurrir cuando los escribas vieran la imagen misma de Dios, Jesucristo, autentificado indubitablemente por el Espíritu Santo.
Entonces, de un lado, la respuesta tiene que ser, nadie puede cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo en la misma manera que los fariseos lo hicieron. Sin embargo, no nos escapamos tan fácil. Sin embargo, la Biblia sí nos enseña que el mismo principio, el mismo concepto que vemos en Marcos 3 puede ocurrir hoy y se llama apostasía. Apostasía. No es idéntico, pero es el mismo principio. Son palabras diferentes, pero el mismo concepto. Cristo dice, hay un pecado imperdonable. El autor de Hebreos dice, es imposible que el apóstata se arrepienta. Están hablando de lo mismo. Entonces, para terminar, quisiera leer un par de pasajes que hablan de ese concepto de apostasía. Verás cuando leemos los pasajes que todos están afirmando lo mismo, de que si uno llega a un pleno conocimiento de Cristo y ha llegado a conocer la totalidad de quién es Cristo y rechaza a Cristo estando en esa condición, que jamás puede regresar, jamás puede ser salvo. Para aclarar rápidamente, no estamos hablando de que alguien esté perdiendo su salvación. Dios es soberano en la salvación. Cuando Dios salva a una persona, promete terminar la obra. Él preserva a los suyos. Estamos hablando de alguien como los fariseos, que está a los pies de Cristo con los discípulos, participando en todo, aprendiendo de todo, colaborando entre comillas, y luego regresa al mundo. Hebreos, bueno, voy a leer los pasajes, ustedes les voy a dar la referencia final para hacerlo más rápido. Dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Hay una imposibilidad allí. Es imposible que alguien llegue a un estado de ser iluminado, que conozca quién es Cristo y luego regresa al mundo. Es imposible que esa persona se arrepienta. Está en un estado imperdonable. Esto fue Hebreos 6:4. Otro pasaje. Si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hebreos 10:25-26. Otra vez es, si tú pecas en un estado de pleno conocimiento de la verdad, si tú rechazas a Cristo en ese estado, no hay salvación. Otro caso, Esaú. Dice que Esaú, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Es muy específico. Esaú quiere ser bendecido, quiere la bendición de Dios. La quiere tanto que está llorando con lágrimas. Lo que no puede hacer es arrepentirse. Cada persona que se arrepiente, Dios lo acepta. Pero Esaú había endurecido su corazón tanto, y aunque está llorando ahí queriendo ser bendecido, no encontró oportunidad de arrepentirse. Esaú había perdido su oportunidad de arrepentirse. Cruzó la línea desde donde ya no puede uno pedir perdón a Dios. Hay muchos otros pasajes, por el tiempo no los vamos a ver, pero el punto es claro. Existe un principio. Si uno llega a comprender la totalidad de quién es Jesucristo y luego rehúsa creer, rehúsa llegar a la salvación, puede llegar a endurecer su corazón tanto de que ya no hay ninguna posibilidad de que esa persona sea salva. Comete un pecado imperdonable. Dices, Josías, pero ¿qué de la soberanía de la salvación? Dios puede salvar a quien quiera.
Pero Dios es quien está diciendo, si uno hace esto, si uno me rechaza en esa condición, no puede ser salvo. El arrepentimiento y la fe son regalos de Él. Ahora la segunda pregunta. ¿Qué debes hacer si piensas que tú, un amigo, ha blasfemado contra el Espíritu? Bueno, en cuanto a ti, creo que las buenas son muy nuevas. Si tú estás preocupado de que hayas cometido este pecado, si tú estás acá, es de que estás muy lejos de estar en donde esos fariseos estaban. ¿No? La persona que comete el pecado imperdonable es la persona que es tan duro de que no tiene nada que ver con Jesucristo. Si tú estás en la condición de poder pedir perdón a Dios, es porque hoy es el día de tu salvación, ¿no? Hoy puedes ser salvo. Dios acepta a todos los que piden perdón en nombre de Jesucristo. Que de un amigo, un familiar, es una terrible realidad lo que estamos viendo aquí, de que uno puede llegar a ese estado. Lo difícil es que nunca sabemos cuándo es que alguien ha cruzado esa línea. Dices, ¿qué tal de una persona llegó a la iglesia por 2 semanas y luego regresó al mundo? ¿Él llegó a ese pleno conocimiento? No sé, lo dudo mucho. Y dices, pero ¿qué de que esa persona que vino a la iglesia, estudió con nosotros, sirvió con nosotros, enseñó clases, estuvo por 3 décadas y luego regresó al mundo, repudió a Cristo, dejó a su familia? ¿Crees que él haya cometido apostasía? Yo no soy el juez, nunca lo sabremos, pero es mucho más probable que esa persona haya cruzado la línea desde donde ya no hay para atrás. Y es la exhortación a todos los que escuchan la palabra domingo tras domingo y, bueno, para el otro domingo me arrepiento. Para el otro domingo a lo mejor estarás muerto físicamente o a lo mejor estarás muerto espiritualmente en el sentido de que tu corazón será tan duro de que serás como Esaú y no vas a encontrar la oportunidad de arrepentirse jamás. No podemos jugar con esto. Hoy tenemos la oportunidad de arrepentirnos y pedirle perdón. Hoy debemos aceptarlo. Bueno, en conclusión me dices, pero Josías, yo soy salvo. ¿Cómo aplico esto? Bueno, claro que si eres salvo, gracias a Dios, no puedes cometer un pecado imperdonable. Dios te ha perdonado todos tus pecados. Pero creo que hay una gran lección acá, una gran lección. Y es esto, vemos cómo Jesús está advirtiendo a todos de ese pecado, de su gran misericordia, su gran paciencia con fariseos. Y sabes que muchas veces nosotros cuando leemos historias así pensamos, bueno, tengo que identificarme con alguien de la historia y como que nos identificamos con los discípulos, los mejores. Pero ustedes saben, Josías, en su hombre natural, no es uno de ellos. Tú en tu estado natural eres idéntico a los fariseos. Somos idénticos a ellos. Si nosotros hoy tuviéramos el dicho privilegio de ver la faz de Jesucristo, ver las obras y milagros que hacía por medio del Espíritu Santo, ¿qué harías? Blasfemarías inmediatamente al Espíritu Santo y crucificarías a Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaría convenciendo de tu pecado, el pecado que amas, que te ofendes. Y Cristo igual, su santidad y su mensaje de que llegó a ser Salvador, te provocaría a decir, salvo, yo no necesito ser salvo, yo merezco el cielo. ¿Sabes que la única razón de por qué tú no has blasfemado contra el Espíritu Santo es porque el Espíritu Santo te regeneró primero, antes de que pudieras? La única razón
de por qué nosotros no estamos perdidos, es porque la gracia de Dios nos buscó primero. Porque de corazón todos somos blasfemos. Blasfemos contra el Padre, blasfemos contra el Hijo y blasfemos contra el Espíritu Santo. Y debemos de darle gracias de que Él nos buscó primero, Él nos salvó primero y nos ha salvado a ahora, hoy en día, estar en una condición en donde ahora es imposible que haya un pecado en nuestra cuenta. Ahora, los fariseos eran culpables de un juicio eterno, de un pecado eterno. Nosotros ahora tenemos una justicia eterna. Una justicia eterna, la justicia de Jesucristo. Señor, es una tremenda realidad lo que estamos estudiando. De que el hombre puede endurecerse tanto, de que en esta vida, un hombre de 20 años, un hombre de 30 años, un hombre de 40 años, no sabemos, pero alguien puede llegar al punto de abandonar eternamente a tu salvación. Comprendemos de que nosotros nunca vamos a saber cuándo esto ocurre, así que debemos siempre orar y evangelizar a todos. Comprendemos de que jamás debemos pensar que alguien está fuera de tu gracia. Vemos ejemplos como Saulo de Tarso, gente persiguiéndote y cómo tu gracia los alcanzó. Y esto, Señor, es lo que también nos llena de gratitud, porque nosotros sabemos que somos iguales, fuimos perdidos, fuimos sin esperanza. Y tu gracia nos buscó, tu gracia nos salvó, tu gracia nos regeneró. Y eso es lo que nos da confianza para ir a otros y darles el bendito mensaje de que hoy pueden ser salvos, porque nuestro Jesucristo es un Dios lleno de misericordia, lleno de gracia, es paciente y no quiere que nadie perezca. Gracias por este pasaje que nos habla tan fuerte de tu juicio y tu justicia y tu santidad, porque también nos revela tu paciencia y tu misericordia con nosotros. Pedimos eso en el nombre de Jesucristo. Amén.